Hola, en este vídeo voy a explicar de manera básica cómo usar la herramienta VirtualBox. Si estáis interesados en alguna cosa concreta, en pantalla aparecen los tiempos en los que empieza cada una de las partes del vídeo. VirtualBox es un software que nos permite crear máquinas virtuales, es decir, nos permite simular un sistema operativo completo dentro de nuestro propio sistema operativo, que puede ser distinto. En nuestro caso, crearemos una máquina virtual que ejecute el sistema operativo GNU Linux dentro de una máquina que tiene un sistema operativo Windows. Como Linux es un sistema operativo que tiene muchas distribuciones distintas, que tienen muchos aspectos similares entre sí, pero otros tantos que los diferencian, el primer paso será elegir cuál es nuestra distribución de Linux, qué distribución de Linux vamos a usar. Debido a la popularidad que tiene, a lo amigable que es con usuarios que vienen de Windows y a la enorme comunidad que tiene detrás, que puede responder muchas dudas de las que nos vayan surgiendo, vamos a elegir Ubuntu. Pero existen muchas otras distribuciones igualmente válidas y que podéis probar. Por mencionar alguna, tenéis Linux Mint, que es una distribución que también es muy amigable con la gente que viene desde Windows. Tenéis OpenSUSE, una que es bastante antigua y bastante estable. Tenéis Arch Linux, que es una distribución muy personalizable, pero que tiene la desventaja de que es bastante complicada de usar si no se sabe bien lo que se está haciendo, así que no es muy aconsejable para gente que está empezando con Linux. Tenéis, por ejemplo, también distintos sabores de Ubuntu, como por ejemplo Lubuntu, que es Ubuntu Lite, básicamente. Es un Ubuntu que exige menos recursos al ordenador y que va bien para aquellos equipos que tienen una serie de años o que tienen un hardware un poco más modesto. Dado que Ubuntu tiene una licencia de derechos de autor GPL y además la empresa Canonical lo distribuye de forma gratuita, podéis usar gratuitamente, distribuir, modificar este software sin ningún tipo de problema. Para descargarlo, por tanto, simplemente tendremos que ir a la página oficial de Ubuntu y dentro de la página oficial tendremos que seleccionar la versión de escritorio de Ubuntu, Ubuntu Desktop. Una vez dentro, habrá varias versiones de Ubuntu. A nosotros la que nos interesará es la última versión estable que se lanzó, que es la Ubuntu 18.04.4. Podéis escoger cualquier otra. La versión LTS, que es la que nosotros vamos a escoger, tiene la ventaja de que es una versión Long Term Service. Esto quiere decir que nuestra distribución seguirá recibiendo actualizaciones y soporte técnico, asistencia técnica durante un largo periodo. Además, podéis observar debajo cuáles son los requerimientos de hardware recomendados para utilizar la versión 18 de Ubuntu. Simplemente pinchamos en descargar y esperamos a que se descargue el fichero .iso, que será ya el sistema operativo de Ubuntu, el que usaremos para crear nuestra máquina virtual. El archivo es pesado, no tanto como el sistema operativo Windows, pero quizá tarde un poquito la descarga. El siguiente paso será descargar VirtualBox. Es un programa totalmente gratuito y que podemos descargar de la página oficial. Una vez descargado, lo instalaremos. Para lo que nosotros queremos hacer ahora mismo, no requerimos ninguna opción especial en la instalación. Una vez instalado el VirtualBox, lo abrimos y daremos clic en Nueva para crear una nueva máquina virtual. Yo voy a realizar la creación de esta máquina virtual en el modo experto. En el modo guiado es muy parecido todo y no tiene ningún tipo de pérdida. Lo primero que haremos será poner el nombre de la máquina virtual que vamos a crear y elegir la carpeta, el directorio en la que se guardará. Después elegimos el sistema operativo, que en nuestro caso será Linux, aunque también veis que hay otras opciones como Microsoft Windows. El siguiente paso será escoger la versión de nuestro sistema operativo, que en Linux se refiere a qué distribución de Linux vamos a usar. En nuestro caso, una distribución Ubuntu de 64 bits. Lo siguiente que haremos será elegir qué cantidad de memoria RAM utilizará nuestra máquina virtual. Como podéis ver en las especificaciones de Ubuntu, se recomiendan 4 GB de RAM. Yo, para curarme en salud, le he puesto el doble, 8 GB de RAM. La siguiente opción será crear un disco duro virtual. Elegimos la opción de crear el disco virtual ahora. Cuando pinchemos en crear el disco virtual ahora, aparecerá una ventana en la que podremos elegir la dirección, la carpeta en la que se guardará ese disco duro y la cantidad de tamaño que vamos a reservar para ese disco duro. Igual que antes, la cantidad de disco duro recomendada por
Ubuntu es de 25 GB, así que nosotros vamos a usar el doble para curarnos en salud y serán 50 GB de memoria reservados para el disco duro de nuestra máquina virtual. Como podéis ver, abajo a la derecha pone almacenamiento en unidad de disco duro o física y está marcada la opción reservado dinámicamente. Esto quiere decir que cuando vosotros creéis vuestra máquina virtual no se usarán los 50 GB de disco duro que seleccionéis de manera automática, sino que se irá ampliando conforme necesitéis ese espacio hasta un máximo de lo que pongáis, en nuestro caso 50 GB. Por último, abajo a la izquierda aparece el tipo de archivo de disco duro. Los tres que aparecen en negrita, VDI, VHD y VMDK, son distintos formatos de discos duros de máquinas virtuales. Cada uno de esos formatos pertenece a un programa distinto. Nosotros cogeremos VDI porque es el formato propio de VirtualBox. Una vez creada la máquina virtual, le asociamos el sistema operativo Ubuntu que hemos descargado. Para ello, hacemos clic derecho en la máquina virtual que hemos creado, le damos a configuración, almacenamiento y en controlador IDE veremos que aparece un disco en el que pone vacío. Pulsamos sobre él y a la derecha en atributos veremos que aparece otro icono del disco. Pulsamos sobre ese otro icono y nos dirá en una de las opciones seleccionar un archivo de disco. Pinchamos sobre esa opción y después pasamos a seleccionar el sistema operativo Ubuntu que hemos descargado. Una vez hecho eso, veremos que en controlador IDE ahora aparece el nombre del archivo que hemos descargado. En nuestro caso, Ubuntu 18.04, bla 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 bla. Una vez hecho esto, procederíamos a iniciar la máquina virtual y a instalar el sistema operativo, en nuestro caso Ubuntu. Una vez que se haya instalado todo, podremos hacer las configuraciones que queramos para dejárselo listo a los alumnos para usar. Una vez configurada la máquina virtual para nuestros alumnos, lo que deberíamos hacer sería exportar el archivo para que ellos puedan descargarse ese sistema operativo ya instalado, configurado y puesto a punto y que simplemente lo importen en su VirtualBox y no tengan que hacer nada de este proceso. Entonces, para ello, vamos a Archivo y seleccionamos la opción Exportar servicio virtualizado. Nos preguntará qué máquina virtual queremos exportar, seleccionamos la nuestra, le damos a Siguiente y entonces nos aparecerá otra ventana de preferencias de servicio virtualizado. En esta ventana no hace falta tocar nada excepto el directorio en el que queréis que se guarde el archivo. La siguiente ventana es simplemente un conjunto de opciones que os da VirtualBox para añadir información a la máquina virtual que estáis exportando, como una URL de vuestra página personal, una descripción breve, la licencia, etcétera, etcétera, pero que en este caso no nos importa demasiado. Una vez hecho este proceso, ya tendremos nuestro sistema exportado, puede tardar un poquito en exportarse, y lo tendremos listo para pasárselo a los alumnos y que ellos se descarguen el sistema operativo completamente configurado y listo para usar. El procedimiento para importar un sistema operativo ya configurado en VirtualBox es el siguiente. Deberemos ir a Archivo y luego seleccionar Importar servicio virtualizado. Una vez hecho esto, nos aparecerá una ventana en la que únicamente tenemos que seleccionar dónde está el archivo que vamos a importar, que será el archivo que nosotros previamente hemos exportado y le hemos dado a los alumnos. En nuestro caso voy a seleccionar un archivo que se llama Seminario Linux 1920, que es el archivo que nosotros utilizamos en nuestra clase de física computacional para hacer un seminario con los alumnos. Una vez hecho esto, le damos a Siguiente, aparecerá toda la información de nuestro sistema operativo, todas las configuraciones que le hemos hecho previamente al archivo que hemos exportado, le damos a importar y comenzará la importación, que puede tardar un poquillo. Una vez finalizada la importación, aparecerá a la izquierda la máquina virtual, en nuestro caso se llama Seminario Linux, y aparecerá como una de las posibles máquinas virtuales que podemos utilizar. Para ejecutarla, simplemente la seleccionamos y le damos arriba a la derecha en la flechita que pone Iniciar. Si hemos realizado correctamente el procedimiento, se ejecutará el sistema operativo que hayamos instalado en nuestra máquina virtual y, como vemos, está configurado tal y como lo hicimos nosotros para nuestros alumnos de física computacional. Le pusimos una contraseña y una vez que introduces la contraseña, entras en el sistema operativo y podemos ver que es perfectamente funcional y que tiene instaladas todas las cosas que nosotros necesitábamos para el seminario que dimos. Por último, puede ocurrir que cuando tratemos de iniciar una máquina virtual nos aparezca un error
y nos diga que no tenemos una partición de hipervisor. Lo que está ocurriendo es que tanto los procesadores de marca Intel como los de marca AMD tienen una tecnología para poder usar máquinas virtuales y que en muchos casos está deshabilitada por defecto. Así que lo que habría que hacer sería abrir la BIOS de nuestro ordenador y activar la opción de la hipervisualización. Aquí muestro un pequeño ejemplo de cómo habilitar el hipervisualizador en un procesador AMD. Esto dependerá tanto de la placa base que tenga nuestro ordenador como del procesador, de la marca del procesador que tenga nuestro ordenador. En mi caso, para activar la BIOS tendré que pulsar suprimir, porque es una placa base MSI, pero dependiendo de la placa base que vosotros tengáis será otro botón. Por ejemplo, en HP es F10 y en cada una de las placas bases tendrá su propio botón. Normalmente es una tecla de las Fs. Una vez dentro de la BIOS tendremos que buscar dónde está el sistema de hipervisualización. Normalmente se encuentra en las opciones de la CPU. En Intel el sistema se llama VTX y en AMD se llama SMV, pero los dos son sistemas de virtualización exactamente iguales. En el ejemplo muestro cómo busco la configuración dentro de mi placa base y la activo